Hola, bienvenidos al módulo 2, reingreso al frente de batalla, primer clase, la fuente de bronce. Quiero felicitarte porque si no te has dado cuenta, terminaste 10 clases. Así que si estás aquí, felicidades, no cualquiera. Gracias por perseverar, por no irte, por continuar aquí. Gracias por permitirme enseñarte, compartir contigo. El primer módulo traté de hacerlo lo más sencillo que pude, darle lo más básico para esos cimientos, porque queremos construir nuestra vida espiritual en la roca, en Cristo Jesús. Entonces traté de darles en el primer módulo lo más básico. Tal vez pudo haber sido hasta repetitivo o a lo mejor hasta aburrido, ¿verdad? Porque es como, ay, ya lo sabía o ya lo sé. Pero sí quería como que refrescar tu mente, tu espíritu, que tú recordaras cosas que son muy básicas, pero a la vez muy importantes y muy esenciales para tu crecimiento personal. En este módulo, el módulo 2, nos vamos a enfocar en lo que es la purificación y santificación. Aquí te voy a enseñar cómo hacer oraciones de arrepentimiento, de renunciación y también liberación. Si bien es cierto, ya hemos hecho otras clases anteriores, bueno, desde el inicio, de hecho, desde el momento que tú ingresas al discipulado, Dios empieza a trabajar en tu liberación, pero no hemos entrado como enfocados o intensamente en esa parte de la liberación. Pero antes de entrar, ¿verdad? O de continuar en este proceso de liberación, que también es restauración, pues es importante saber por qué tenemos que purificarnos y santificarnos. Entonces yo te voy a dejar aquí dentro de este módulo, ¿verdad? Em, el ejemplo o el patrón para que tú puedas hacer esas oraciones de arrepentimiento y renunciación o de liberación cuando el Espíritu Santo te lo indique, cuando sea necesario. Recordemos que si bien es cierto, yo soy solamente un vaso, un instrumento que el Señor está usando. Cada una de estas clases, aunque todos veamos la misma clase, em, a todos nos va a ministrar diferente porque hemos pasado por diferentes situaciones, diferentes traumas. Hay muchos factores, ¿verdad?, que toman un papel en nuestra vida. Entonces, por eso es, o sea, no me canso de reiterarlo, que es importante que tú tengas una relación con el Espíritu Santo porque ese trabajo es personal y el Espíritu Santo te va a guiar y te va guiando a qué área en tu vida necesita trabajo. Él te va revelando, pero estas herramientas te van a ayudar a hacerlo en el área que te sea necesario, porque yo puedo tocar un tema en general, pero cuando hay necesidad de sanidad en tu corazón, hay necesidad de arrepentimiento o de liberación, el Espíritu Santo es cuando te lo revela a ti. Y entonces con esas herramientas tú ya vas a saber qué paso dar o qué proceso sigue o qué es lo que tienes que hacer para poder abordar esa área en tu vida y que tú puedas recibir liberación y restauración. Ahora, recuerda que debes traer tu Biblia, así que ve, pausa el video si es necesario o en lo que sigo dando las siguientes instrucciones. Ve por tu Biblia, acuérdate de papel y lápiz, una libreta que tengas ahí de apuntes donde tomes nota, agua si es necesario para que tú te puedas concentrar y enfocarte en la clase. Em, vamos a prepararnos ya para iniciar la clase y sin más preámbulo, vamos a orar antes de iniciar. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia.
Nos cubrimos con tu sangre preciosa y nos vestimos con tu armadura, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad. Nos calzamos los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomamos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es tu palabra, decretando y declarando que estamos completamente armados y equipados desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. En esta hora, Señor, yo activo los ángeles que tú asignaste para nuestra vida desde nuestro nacimiento, ángeles que asignaste para este tiempo, para esta temporada, sean activados ahora en el nombre de Cristo Jesús. Pido que envíes ángeles guerreros, ángeles con espada de fuego, ángeles con espada desenvainada, tu gente de a caballo y carros de fuego, Señor. Envíanos una legión de ángeles acampada alrededor nuestro. Sean tus ángeles en este mismo momento limpiando el recinto, sacando todo espíritu de las tinieblas, todo espíritu malvado y todo espíritu inmundo, Señor, fuera de aquí, sean arrestados, atados y echados fuera al abismo en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora cubrimos nuestras familias con tu sangre preciosa y cubrimos nuestros hogares con la sangre de Cristo, Señor, cerrando y sellando con tu sangre preciosa, Señor, toda ventana, toda puerta, toda plomería, toda regadera, inodoro, lavabo, ductos de aire acondicionado, de lavadora y secadora, Señor. Cualquier apertura, Señor, cualquier abertura que esté expuesta para que el enemigo entre en esta hora, la cerramos en el nombre de Cristo Jesús. Enviamos a tus ángeles a reparar toda grieta y todo portal en el nombre de Cristo Jesús y lo sellamos con la sangre de Cristo. Pedimos un vallado de tu fuego alrededor nuestro. Yo envío fuego de tu Espíritu Santo sobre cada alumno, sobre cada persona que está del otro lado de la pantalla recibiendo esta administración. Envío fuego del Espíritu Santo sobre todo su cuerpo, fuego del Espíritu Santo sobre su mente, fuego del Espíritu Santo sobre su corazón, fuego del Espíritu Santo, Señor, sobre sus manos, oídos, Señor, ojos, boca, en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú santificándolos desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Dales sabiduría, dales conocimiento, dales entendimiento, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, yo pongo sus corazones en tus manos. Seas tú hablando y ministrando a sus vidas en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, dales un corazón tierno hacia ti. Escribe tu palabra en sus corazones, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora cancelamos y desactivamos todo plan, todo ataque, toda artimaña de Satanás. En esta hora declaramos que el recinto está limpio, Señor. Tomamos autoridad sobre los aires y todo lo que esté a nuestro alrededor en el nombre de Cristo Jesús y lo sujetamos en obediencia a Cristo en esta hora. Que ellos puedan escuchar esta administración y tomar esta clase en paz, sin interrupciones, Señor. Yo te pido que sea tu presencia inundando ese lugar donde ellos están, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Abrázalos en esta tarde. Abrázalos y envuélvelos en tu amor eterno, Señor. Cobíjalos con tu amor, cobíjalos con tu paz. Ayúdales, Señor, a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Trae claridad mental, Señor. Sujetamos sus emociones y su alma, Señor, a tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Seas tú haciendo la obra en este día, a través de esta clase, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Señor, en esta hora que me unjas desde mi cabeza hasta la planta de mis pies. Unge mi lengua. Pon una lengua de fuego, Señor, en mi boca. Limpia mi boca con hisopo, Señor. Limpia, Señor, mis ojos, mis oídos, Señor. Todo mi ser, Padre, y que seas tú fluyendo a través de mí, Señor, a través de mi voz, seas tú hablando a sus corazones, a su espíritu, Señor, seas tú levantándonos, que esta clase sea un bloque más, Señor, en su cimiento, Señor, fuerte, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. A través de mi voz, Señor, dales, Padre Santo, la fortaleza que necesitan, la seguridad que necesitan, Señor. Seas tú fluyendo en el nombre de Cristo Jesús. Llénalos de ti, Señor. Fuego del Espíritu Santo sobre ellos, sobre todo su cuerpo. Fuego del Espíritu Santo sobre mí, Señor, y sobre todo mi cuerpo. Padre, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Ponemos esta clase en tus manos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la fuente de bronce y primero vamos a leer esta escritura en Éxodo capítulo 30 del 17 al 21 y dice:
Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el tabernáculo de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Si bien es cierto, en la última clase tocamos un poquito acerca del tabernáculo, no sé si lo recuerdan, de cómo había un proceso que el sacerdote tenía que pasar para ofrecer la administración o el sacrificio, ¿verdad? Para el perdón de pecados. Entonces tenía que ir pasando por ciertas áreas, ¿verdad? Hasta llegar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Y aunque no voy a hablar acerca de eso, ¿verdad? Detalladamente aquí, sé que se los prometí, lo voy a hacer en un siguiente, bueno, no en un siguiente video, pero en otro video, en otra clase. Les prometo que se los voy a dar. Pero hoy vamos a hablar acerca de la fuente de bronce. Como vemos en la escritura, ¿verdad? Anterior, en el versículo que leímos o los versículos que leímos en Éxodo, la fuente de bronce era un lugar de lavamiento y estaba colocada antes del altar de bronce, que era un lugar de sacrificios. En aquel entonces era un mandato divino lavarse para la purificación. La fuente de bronce era un lugar de santificación. En esta parte era donde o en esta parte podemos considerar donde la palabra de Dios nos purifica y comienza a prepararnos para servir en nuestra fundación sacerdotal como intercesores, ya sea que nosotros vayamos a interceder por nosotros mismos, por nuestra familia o por otros. Cuando la palabra nos empieza a lavar es cuando vamos leyendo su palabra, es cuando empieza a hacer ese lavamiento en nosotros. Y el Espíritu Santo también nos redarguye y nos convence de pecado. Aquí es cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Nos empezamos a despojar de las viejas vestiduras para vestirnos con las vestiduras sacerdotales. El lavarnos demuestra de nuestra parte el total rendimiento y devoción a Dios. Ahora, Dios quiere que nosotros sigamos avanzando más allá de la salvación. No es nada más yo soy salvo, creo que ya lo habíamos hablado en otra clase, pero no está de más repetirlo. No es que seas nada más recibo la salvación y ya listo, ya se acabó, ya no hay nada más que hacer, ya ahora sí puedo hacer lo que yo quiera con mi vida y pues ya, ¿no? Sino que Dios quiere que no solamente seas salvo o salva, sino que seas instrumento de su gloria. En 1 de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, nosotros también venimos a hacer un sacrificio vivo para Dios, al nosotros apartarnos para Dios, vivir para Dios, servir a Dios. Nosotros venimos a hacer también esos sacrificios espirituales aceptados por Dios, y esto es por medio de Jesucristo. Ahora ya recibiste la salvación, ahora el Señor quiere formar tu carácter. Y al formar tu carácter te prepara para que seas parte de su sacerdocio para hacer su obra. Dios te llamó a orar
todos los días. Entonces, no hay que verlo como una obligación, sino como lo que es una relación con Dios. Cuando tú te casas, ¿verdad? Un ejemplo, em, no dices, ay, ya me casé, ya no voy a hablar con mi esposo, ya no voy a hablar con mi esposa. No hay necesidad que yo me comunique con él o con ella porque ya me casé. Entonces no es como que ya te vas a vivir con tu cónyuge o tu esposo o tu esposa y ya, o sea, ya está todo hecho porque ya te casaste. No, o sea, para que crezca la relación y se puedan alimentar o retroalimentar uno al otro, pues tiene que haber una comunicación, tiene que haber esa relación. Entonces lo mismo pasa con el Padre. Tú aceptas a Jesús, te reconcilias con el Padre, tú empiezas a tener una relación, una comunicación, estar orando todos los días. ¿Para qué? Para que tú le conozcas más. Lucas 18:1 dice, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, yo recuerdo a mis inicios, creo que lo comenté en otra clase, yo oraba mucho porque yo les he dicho, para los que me conocen de años, saben que mi ministerio es orar y ayunar, o sea, está basado en intercesión, oración y ayuno. Em, yo oraba mucho al inicio, o sea, todavía lo hago, ¿verdad? Pero yo recuerdo que las hermanas de donde yo me congregaba me regañaban y me decían que era como que me estaba afanando, ¿verdad? Pero aquí podemos ver en la palabra que dice que debemos de, o sea, orar siempre y no desmayar. Dice la palabra también que llevemos todo en oración, en súplica y acción de gracias al Padre. Entonces, que nunca te digan que estás orando demasiado, porque si bien es cierto, también hay temporadas que son como de descanso. O sea, sí oras, pero ya no oras mucho ni intensamente porque Dios te tiene haciendo otras cosas. Esto es claro si tú llevas mm, o mantienes esa relación con el Espíritu Santo. Porque incluso en la palabra podemos ver que Jesús se apartaba por 40 días a orar y luego ya bajaba y ministraba al pueblo. Entonces, que nunca te digan, ¿verdad?, que estás orando demasiado porque no sabemos para qué Dios te está preparando. Ahora, la oración no consiste solamente en una relación personal con Dios, sino también un ministerio a nivel personal, o sea, a otros y al Señor. Pero antes de, ¿verdad?, hacer eso, debemos lavarnos. Es nuestra relación con Dios en el aspecto de que, a ver, déjenme retracto un poco. O sea, es nuestra relación personal con Dios, pero, o sea, Dios también quiere que seamos parte de su cuerpo. O sea, que tengamos ese ministerio de interceder por otros o unos por otros. Entonces, es aquí a lo que me refiero cuando te digo, no es nada más una relación con Dios, sino que es también a favor de otros y también para que tú ministres al Señor. Y vamos a leer Efesios 5, 22 al 27, porque debemos lavarnos antes de presentarnos ante Dios, ¿verdad? Tenemos que santificarnos y purificarnos cuando nosotros nos acercamos a Dios. Y vamos a leer Efesios, capítulo 5, perdón. Ay, no sé qué me pasa el día de hoy, no puedo hablar. Efesios capítulo 5, 22 al 27. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla
o presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa escritura nos dice que Jesús dio su vida para santificarnos por el lavamiento del agua, que es la palabra, ¿verdad? Y también por el medio del bautismo. En el Antiguo Testamento, para ministrar a Dios por el perdón de los pecados del pueblo, se tenía que hacer una travesía por un tabernáculo. Primero entrabas por el atrio y luego te encontrabas con la fuente de bronce y después con el altar de bronce, y así sucesivamente hasta llegar al lugar santísimo. Los atrios representan tu salvación, la bienvenida, ¿verdad? La entrada. Bueno, Dios no quiere que te quedes ahí. Ya lo habíamos hablado anteriormente. O sea, una vez tú entras al atrio, Cristo te conduce directamente a la fuente de bronce, porque Él ya se entregó a sí mismo para hacerte justo. El lavamiento del agua por la palabra te ayuda a despojarte del viejo hombre, el cual es tu carne. A Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y hasta que no nos lavamos en la fuente de bronce, seguimos seguimos viviendo en la carne. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Y Romanos 8:13 dice, porque si vivéis conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir a las obras de la carne, y viviréis. Entonces, debemos de lavarnos, debemos de pasar este proceso de santificación, especialmente si queremos ver un cambio en nuestras vidas, queremos ver las oraciones contestadas, nuestras peticiones contestadas, si queremos ver un avance, ¿verdad? Un progreso, un crecimiento en nuestra vida espiritual, debemos de vivir en santidad, de purificarnos y santificarnos, y eso lo podemos hacer a través de la palabra, escuchando la palabra, leyendo la palabra. Y una vez que nosotros demos cabida a eso, el Espíritu Santo se encarga de mostrarnos qué es lo que está mal y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Entonces, esto va a ser un trabajo de arrepentimiento y renunciación, de pedir perdón, ¿verdad? De obviamente purificación y santificación, pero más que nada, o sea, es un trabajo de oración, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente imagen. Cuando entramos a lavarnos o arrepentirnos, esto ya se vuelve algo más real. Es un compromiso verdadero porque ahora vives para agradar a Dios y no para saciar tus deseos y tus placeres. Es necesario despojarnos del viejo hombre, de arrepentirnos, cambiar nuestra forma de pensar para que también nuestra forma de actuar y nuestro comportamiento pues cambie, ¿verdad? Em, para que podamos vivir una vida en santidad, así quitando todo derecho legal al enemigo sobre nosotros. Yo a veces les digo, porque si bien es cierto, ¿verdad? Escuchamos de aquí y de allá y cada quien a veces tenemos nuestra propia perspectiva. Pero yo digo, cuando tú amas a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, tu pareja, vamos a decir, tu cónyuge o tu esposo, tu esposa. Cuando tú lo amas, o sea, aunque tú no hayas cometido el error, porque tú amas a la persona, tú le pides perdón. Y no te importa hacer el malo o dar tu brazo a torcer porque amas a la persona. Y no te importa ser el primero en pedir perdón, ¿cierto? Entonces, a veces pues se nos ha dicho que, ¿verdad? Que como ya recibimos a Cristo ya nos perdonó nuestros pecados. Créanme que tengo que reiterarlo porque es algo que tenemos que aprender y entender. Y por qué a veces esto juega un papel importante a la hora de nuestra liberación. Y no solo eso, ¿por qué no hemos
a estas alturas de la vida, ¿verdad? Y sobre todo estando en los caminos del Señor, ¿por qué no hemos recibido esa liberación o esa libertad completa? Por eso es que lo reitero, lo repito, porque yo les digo, si tú amas a alguien, ¿verdad? Y aunque no haya sido tu culpa, tú le perdonas, ¿cierto? O le pides perdón, no te importa pedir perdón, ser la persona a dar su brazo a torcer con el fin de, pues, salvar la relación o llevar las cosas en paz, ¿cierto? Entonces, a veces se nos ha dicho, se nos ha ministrado de que ya aceptamos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador y pues sí, Él ya nos perdonó nuestros pecados, entonces no hay necesidad de pedir más perdón por nada, excepto de que vuelvas a fallar, pues pides perdón y ya, ¿cierto? Pero yo digo, pues si tú amas a Dios y quieres estar con Dios, pues ¿qué tiene de malo que le pidas perdón? Aunque tú no hayas hecho las cosas por amor, bueno, Dios, prefiero estar bien contigo y tener una relación bien contigo, que las cosas estén bien entre nosotros, pues no importa, yo te pido perdón. Pero hay gente que pone resistencia y dice, pero si ya Dios me perdonó, que no acepté a Cristo, ya porque tengo que seguir pidiendo perdón por esto y por aquello y por lo otro, o yo no lo hice, ¿por qué yo voy a pedir perdón? O no, yo no he pecado. Para eso murió Cristo en la cruz, para perdonar mis pecados, ya Él los perdonó, ¿cierto? Pero a veces ahí puedes ver el tipo de espíritu que hay en ti, que hay un espíritu de orgullo. O sea, porque ¿qué te cuesta doblegarte o humillarte ante Dios y pedirle perdón? Ahora, muchos creen que si sigues pidiendo perdón es porque no has recibido la salvación o porque no has creído que Él te ha perdonado, entonces pues que también eso te puede afectar y puede ser pecado para ti. Yo te pido que no lo veas de esa manera, porque si bien es cierto, la palabra nos dice que nosotros tenemos un enemigo y ese enemigo se le llama el acusador y él está siempre delante del Padre ante su tribunal, ante las cortes celestiales, acusándonos todos los días de lo que hicimos y no hicimos, bla, bla, bla. Entonces, cuando nosotros venimos y pedimos perdón, entonces esto le quita esa legalidad y ese derecho al enemigo a ir a acusarnos. Entonces, no nada más lo estamos haciendo por amor a Dios, por humillarnos, por ser, ¿verdad? Mansos, por rectificar, ¿verdad? Nuestros comportamientos, nuestras acciones, sino también porque es como un lado de protección, es un lado que debemos de cubrir porque tenemos un enemigo que siempre nos está acusando. Entonces, si ya tú desde el inicio dices, pues, ¿por qué tengo que pedir perdón? O te rehusas, entonces ya ahí automáticamente sabemos que hay un espíritu que no se quiere doblegar ante Dios. Entonces, ahí es cuando más cuenta te das que necesitas liberación y que necesitas el trabajo de arrepentimiento en tu vida. Nuestra santificación en la fuente de bronce es la obra del Espíritu Santo, como se los he venido diciendo todo este tiempo, porque solo Él nos puede convencer de pecado y llevarnos a arrepentirnos genuinamente. Porque aunque seamos creyentes, al menos de que nos sometamos al lavamiento del Espíritu, seguiremos controlados por nuestra vieja naturaleza, conocido como el pecado. Y pues hacia donde vamos, al campo de batalla, no podremos obtener la victoria al menos de que entremos con manos limpias. Entonces, lo que he venido diciendo. Claro que las oraciones que yo les doy son oraciones generales que tratan de abarcar todas las áreas posibles, pero quien te conoce mejor es el Espíritu Santo. Tú podrás tener un pecado muy oculto. Yo no soy adivina, yo no lo voy a poder adivinar. A mí no todo me revela el Espíritu Santo, o a lo mejor no todo me lo va a revelar Dios. No te voy a poder decir, oh, estás mal aquí o allá, porque a lo mejor también es algo que a mí no me incumbe y que Dios está protegiendo tu privacidad. Entonces, te digo todo esto para decirte que, o sea, cuando tú haces las oraciones de arrepentimiento, renunciación o en momentos de liberación, va a haber cosas que el Espíritu Santo va a traer a tu memoria, cosas que solamente tú sabes, que tú y Él sabes, y que
tú vas a tener que arrepentirte. Yo te voy a dar este patrón, ¿verdad? O esta guía de arrepentimiento y tú en su momento lo vas a ajustar, ¿verdad? A conforme a lo que el Espíritu te esté mostrando o que tú sientas en tu corazón o tú sepas o algún pecado que el Espíritu Santo pues te haya ya convencido, que te haya dado, que te haya dado convicción y que tú tienes que arrepentirte porque hay un derecho legal ahí que el enemigo tiene en contra de ti. Ahora, cuando digo un derecho legal, es que es un pecado que tú hiciste, que él te puede ir a acusar delante de Dios y que él tiene el derecho de tocar esa área de tu vida como a él le plazca porque tú estás mal delante de Dios. Eso es a lo que me refiero, un derecho legal. Entonces queremos que el enemigo no encuentre nada en nosotros, ¿verdad? De él, o que Dios no encuentre nada en nosotros de él que nos pueda perjudicar, que a la hora de presentar un caso, em, él tenga todavía derechos sobre nuestra vida y él nos pueda atacar, pueda contraatacar, pueda robarnos de nuestra bendición o interrumpir nuestra vida, ¿verdad? Porque Él tiene un derecho legal en nosotros. Nosotros tenemos algo que a Él le pertenece o algún comportamiento que lo imita a Él, entonces eso le da a Él parte en nuestra vida. Ahora, Dios no puede usar a un intercesor carnal. Cuando los sacerdotes realizaban los sacrificios diarios que quemaban la piel de los animales, la carne externa, fuera del campamento. Bueno, vamos a leer Levítico 9:11 y dice, mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. O sea que no hay lugar para nuestra carne en la oración. Como intercesores, no hay lugar para nuestra carne. Como reparador de muros, reparando los muros de tu linaje, tu línea sanguínea, tu familia, no hay lugar para la carne. Entonces, como el reparador de muro, como esa persona que Dios ha llamado a reconciliar tu familia, tu línea sanguínea con Dios, no podemos dar lugar a los deseos de la carne. Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos lavarnos y ser limpios para ser preparados para el siguiente nivel de consagración. Entonces es aquí donde viene el trabajo que nosotros tenemos que hacer individualmente, purificarnos, santificarnos, madurar, ¿verdad? Emocionalmente, espiritualmente, donde nosotros debemos de crecer para ir al siguiente nivel. Ahora, la fuente de bronce. El cobre o el bronce significa el juicio de Dios, símbolo de juicio sobre el pecado. Por eso queremos estar limpios siempre y solo lo podemos hacer por medio de Jesús, para que no caiga juicio sobre nosotros y que el enemigo no tenga nada en nosotros, ningún derecho legal. Cuando un sacerdote se acercaba a la fuente de bronce, veía su reflejo en el agua y en la fuente. No podía haber error o equivocación de cómo se veía. Cuando vamos a la fuente de bronce en oración, Dios nos muestra un reflejo verdadero de quiénes somos. Al acercarnos a Él, nosotros podemos ver un reflejo y vislumbrar a lo que nos estamos convirtiendo a medida que Él nos imparte de su palabra. Es aquí donde tomamos conciencia de ser hacedores de la palabra y no nada más oidores. Aquí empezamos a vivir para Dios y nos convertimos en un verdadero reflejo de Él. Ahora,
La palabra nos ayuda a vernos como realmente somos y a la vez nos capacita para obedecer la palabra revelada. Nos contemplamos a través del agua de la palabra y al mismo tiempo nos santifica del pecado y la iniquidad. Cuando Dios se revela a ti, ¿verdad? Cuando Dios viene y se revela a ti, quién es Él, también te revela quién eres tú. Porque su presencia de alguna manera te confronta, te convence de pecado. Y cuando tú estás frente a Dios, cuando tú estás frente a su presencia, tú puedes ver tu suciedad, tú puedes ver tus pecados, tú puedes ver la necesidad que tienes de Él. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que el verbo se hizo carne. O sea que la palabra, que es Jesús, ¿verdad?, se hizo carne. O sea, Dios vino y se manifestó como humano a través de Jesús. Entonces, ¿cuál va a ser mi espejo siempre? La palabra. ¿Qué es lo que me va a convencer de pecado? La palabra. Por eso es parte de la receta médica, para poder permanecer sanos y firmes en los caminos del Señor. Debemos de leer la palabra. Y nosotros somos limpiados por medio de la palabra. Y cuando tú vas y lees las escrituras, ellas te convencen de pecado, porque si tú, digamos, estás mintiendo, un ejemplo, y vas y lees la palabra donde dice que vuestro padre es el diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ha sido mentiroso, ¿verdad? Desde el principio ha sido mentiroso. Entonces tú ahí te das cuenta, ay, o sea, el mentir no es bueno, el mentir no es de Dios, porque yo no quiero que el diablo sea mi padre, ¿verdad? Entonces ahí es donde te convence de tu pecado, te convence que lo que tú estás haciendo no está bien delante de Dios. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es muy importante también para poder ser libres leer la palabra del Señor. Y no solo leerla, sino recitarla y declararla sobre ti. Si tú estás teniendo un problema con cierto pecado o tienes cierta situación, busca un versículo bíblico que contradiga tu situación y decláralo sobre ti, para que esa misma palabra te limpie, te purifique y se haga carne, se haga vida en ti. Ahora, esto no quiere decir que ya no vas a hacer nada porque la palabra te limpia, sino que la misma palabra es usada para confrontarte y te convence de tu pecado, para que te arrepientas y cambies tu comportamiento. Una vez tú haces esto, ¿verdad?, que te arrepientes, quedas limpio. Ahora, ¿quién fue quien te limpió? ¿Quién fue que te mostró tu suciedad? ¿Quién fue que te mostró que estabas mal, que estabas cerrado? La palabra. La palabra es la que te va a convencer de tu pecado. ¿Y quién es la palabra? La palabra es Jesús. ¿Y a quién dejó Jesús con nosotros? Al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a convencer de tu pecado. Entonces, ahí es donde tú vienes y te arrepientes. Y al arrepentirte y no hacerlo más, ¿verdad? No seguir dando el mismo fruto con nuestras acciones o comportamiento, entonces le quitas un derecho legal al enemigo para que toque tu vida. Ahí cuando ya el Espíritu Santo viene y te convence de tu pecado a través de la palabra, de la santificación, tú te arrepientes y no pecas más. Dejas el viejo hombre, la vieja naturaleza, el viejo comportamiento y empiezas a vivir conforme Dios manda.
Entonces, a lo que mencionaba anteriormente, tú haces la oración de arrepentimiento y renunciación general, pero ya si hay un pecado o alguna ofensa que tú hiciste o que te hicieron y no has perdonado, pues el Espíritu Santo te lo muestra, te lo trae a memoria, te trae esos sentimientos en el momento. A veces vas a decir, ni me acordaba de esto, y si te lo trae a memoria es porque hay ahí una atadura, hay ahí una falta de perdón, hay ahí un demonio que está ocupando ese lugar porque tú no has perdonado. Entonces es ahí donde tú tomas cartas en el asunto, tú te arrepientes, tú renuncias, tú atas y echas fuera y tú te llenas del Espíritu Santo para que tú seas libre. Ahora no podemos ver la verdad hasta que no nos sometamos a, al lavamiento. Es ahí donde nos damos cuenta que necesitamos la ayuda de Dios. Si dejamos que el Señor nos alumbre con su palabra, podremos ver el camino del Espíritu y para operar en él sobrenaturalmente debemos obedecer su palabra. Debemos someternos al lavamiento, de lo contrario nuestras oraciones no tendrán eficacia. Dejemos que la fuente ponga de manifiesto nuestro pecado y el engaño que hay en nuestra vida, dejando que seamos lavados para que Dios nos use para interceder y servirle, intercediendo por otros. Muchos creen que servirle a Dios es nada más tener un puesto, una posición o un título en la iglesia. Estar orando por otros también es servirle a Él. Y servirle a Dios también es cerrarle una puerta al enemigo. A muchos les gusta recitar esta cita de Isaías 54:17, pero solo citan la parte que les conviene y esta escritura es una promesa con condición. Muchos solo dicen, ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Pero sigamos leyendo, ¿qué es lo que continúa diciendo? Dice, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Pero aquí es donde viene la cláusula de letras rojas o la condición. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. La voy a repetir para los que están sentados allá atrás, para los que están en el fondo del salón y no escucharon bien. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y un siervo es aquel que sirve. Entonces, si usted no está sirviendo en la iglesia o no le está sirviendo al Señor, esto no aplica a usted. Entonces, muchas de las veces, ¿verdad? Nos enojamos con Dios porque nosotros estamos creyendo, ¿verdad? En la palabra de ninguna arma contra mí prosperará. Pero luego se te muere un hijo o tienes un accidente o una enfermedad. Entonces te preguntas, ¿y qué pasó? Padre, tú me dices que ninguna arma forjada en contra de mí prosperará. Pero entonces estás tú cumpliendo la parte de la condición de esa palabra. Porque dice que esta es herencia de los siervos de Jehová. Y si no le servías o no le estás sirviendo, o eras un creyente a medias o un creyente no comprometido, pues esa oración, perdón, esa promesa, perdón, esa promesa no aplica a ti. Entonces, este proceso de lavamiento o este proceso, ¿verdad? Después de la salvación, no es nada más para vernos bonitos y ser salvos y no irnos al infierno, sino que también es un proceso para que nosotros podamos servirle a Dios y alcanzar a otros. Pero para que nosotros no podamos sufrir, ¿verdad? Tanto ataque del enemigo, porque él siempre se va a querer levantar, ¿verdad? Él va a hacer su intento porque esta es una pelea y para pelear se necesitan dos. Entonces, para poder minimizar el ataque del enemigo, ¿verdad?
tenemos que mantenernos limpios, vivir en arrepentimiento, porque todos los días fallamos, o a lo mejor hay una iniquidad ahí que está delante de Dios de nuestros antepasados o nuestros ancestros o de nuestro linaje, y pues es lo que nos está estorbando. De alguna manera indirectamente nos está afectando, porque la palabra dice que Él visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación, y creo que ya lo hemos hablado en otra clase. A veces creemos que Dios está obligado a contestar nuestras oraciones, pero constantemente nosotros estamos fallando. Creemos que nosotros no tenemos ninguna obligación, ningún compromiso con Dios. Pero míralo de esta manera. Cuando tú aceptas a Cristo como único Señor y Salvador, es como cuando tú contraes matrimonio con tu pareja. Entonces, Dios dice que es un Dios celoso, así como tu pareja lo pudiera ser. Porque si tu cónyuge ve que te estás coqueteando con otro o con otra, pues no le va a gustar, ¿cierto? Y Dios es igual, porque cuando tú aceptas a Cristo como único Señor y Salvador, tú lo estás aceptando como tu único Dios. No vas a tener otros dioses delante de Él. Es un pacto, es un convenio, es como un matrimonio. Entonces, si a ti no te gusta ver a tu esposo coqueteando con otra mujer o llamándole por teléfono o teniendo amiguitas en el Facebook, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tú coqueteas con las cosas del mundo? ¿Por qué tú coqueteas con otros ídolos? Dios se siente de la misma manera. O si tú no te gusta que tu esposa, o te celas porque tu esposa, no sé, le dice buenas tardes al vecino, o no te gusta que tu esposa tenga amigos, o, ¿verdad? O X. Es lo mismo, porque tú tienes de preferencia ciertas cosas o ídolos fuera de Dios. Ahora vemos que en muchas religiones, ¿verdad? No les importa, no son celosos, ¿verdad? Es como podemos ver también personas del mundo, ¿verdad? Que no tienen temor de Dios o que crecieron así, creen que es normal, tienen una y otra y tienen como 5 novias a la vez o tienen esposo y amante y pues es normal, para ellos es normal, o sea, así es. Y que el Sancho y que la Sancha y que, ¿verdad? Todo esto escuchamos nosotros, ¿verdad? Pero es porque ellos, así es su cultura, así viven. Por ejemplo, los hindús tienen miles de dioses. No nos vayamos tan lejos. Los católicos, que la Virgen María, que el Santo Niño de Atocha, que la Virgen de Fátima, que San Judas, que Malverde, o sea, ellos pueden tener todos esos dioses, ¿verdad? Por eso la palabra dice que se prostituyen, dice la palabra, con sus ídolos. Tienen muchos ídolos y no les importa. O sea, en esas religiones o en esas creencias, em, a la Virgen María no le importa que tengas también como Dios a San Judas, que le seas infiel, que no tengas una devoción. O sea, a ellos no les importa, así es normal para ellos. Pero Dios dice que el verdadero Dios, Jehová, Yahweh, dice que no tendrás otro Dios delante de él. Así como tú no quieres que tu esposo o tu esposa tenga un amante, pues es lo mismo con Dios.
Dios quiere que tú le seas fiel a Él, que tú le honres, que tú le ames. Entonces, cada vez que tú te alejas de Él o te vas detrás de otros dioses, otros ídolos, y esto no quiere decir necesariamente un ídolo como la Virgen María o San Judas o no, pero a veces la fornicación puede ser un ídolo para ti. Cualquier cosa que tú pongas antes que la obediencia a Dios, con eso tú estás idolatrando. Con eso tú estás engañando a Dios con otra cosa o con otra persona. Entonces, no podemos creer que nada más es una relación de allá para acá. Tiene que haber un compromiso de nuestra parte. Cristo ya murió por nuestros pecados y eso basta. Mucha gente cree eso. O se nos ha dicho que todo está hecho, que no hay que hacer nada, solo vivir por gracia. Aunque si bien es cierto, hasta cierto punto Jesús ya lo hizo todo por nosotros en el mundo espiritual, pero ahora nos toca a nosotros manifestarlo en la tierra con nuestras obras. Nuestras obras no ganan nada, pero sí demuestran la verdad. Entonces, yo tengo que respetar este matrimonio con Dios, honrarle, quererle, respetarle y tener un compromiso con Él. No es nada más que Dios tenga el compromiso conmigo, sino que yo también tener un compromiso con Él. Porque dice la palabra en Santiago 2:17 que la fe sin obras es muerta. Pero en Romanos 14:23 también dice que las obras sin fe es pecado. Entonces ambas van de la mano. Ahora, sin lavamiento, nuestras oraciones no pueden ser eficaces. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que tenemos que arrepentirnos, tenemos que orar, tenemos que tener un compromiso con Dios, tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que orar, ¿verdad? Hacer guerra espiritual, renunciar a muchas cosas, arrepentirnos de muchas cosas. Si queremos que Dios nos restaure y queramos vivir una vida, una calidad de vida mucho mejor que la que hoy llevamos. Si queremos la restauración de nuestra familia, si queremos la restauración de nuestros hijos, si queremos vivir en paz, si queremos ser sanos, si queremos aprovechar todos los beneficios que nos da la salvación, tenemos que lavarnos continuamente y orar y arrepentirnos, especialmente si vas a entrar a hacer guerra espiritual. Cuando nos lavamos en la fuente de oración, entramos en comunión con Él. No sé si recuerdan la imagen en la última clase, creo que fue, donde les mostré como el proceso, ¿no? Todo el proceso de cómo el sacerdote llegaba. No se los di detalladamente, pero se los pude ilustrar ahí. Cómo entrábamos por el atrio, ¿verdad? Y el objetivo era llegar al lugar santísimo. Entonces, cuando nosotros nos lavamos en la fuente de oración, por medio de la oración, porque el reino de Dios se activa con nuestra voz, con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros declaramos. Entonces, cuando nosotros nos lavamos con la fuente de oración, entramos en comunión con Él, entramos en su presencia. Ahora, no porque nos lavamos a través, ¿verdad? De obviamente su palabra y que ya tengamos salvación, no podemos quedarnos ahí en la fuente, llorando todo el día, todos los días, pidiendo perdón, voy y peco y pido perdón, voy y peco y pido perdón, porque de hecho algunos hasta tenemos, creo que esa es una costumbre porque es una cultura a la mayoría de las personas hispanas
vienen del catolicismo y pues ahí aprendes de que el domingo tú vas y pides perdón por tus pecados y toda la semana pecas y lo vuelves otra vez el domingo y toda la semana pecas, ¿verdad? Hay un dicho medio grosero que no lo voy a decir, pero que dice que entras a comer santos y ya saben lo demás. Entonces, no podemos quedarnos ahí en la fuente todo el tiempo llorando. Sí, vas a pedir perdón, te vas a arrepentir, el Espíritu Santo te está guiando hacia tu restauración, pero no es que te vas a quedar ahí en esa fuente, porque Dios te necesita, Dios quiere que tú le sirvas, que tú le ayudes, que tú subas de nivel, que no nada más te quedes todo el tiempo ahí en el arrepentimiento, aunque si bien es cierto, el arrepentimiento es bueno, la renunciación es buena, la liberación es buena, pero no queremos que esto se convierta en un patrón, en un ciclo repetitivo. ¿Sí? Aunque nos lavemos, no podemos quedarnos aquí arrepintiéndonos todo el tiempo sin hacer nada. Quedarnos aquí sería como centrarnos solo en nuestro ego, porque si bien es cierto, el Espíritu Santo nos va a mostrar si queda algo pendiente que de lo que nosotros debamos arrepentirnos. O aparte, como les digo, podemos fallar, pero al fallar, pues te arrepientes y sigues. Cada día el Espíritu Santo te va a ir perfeccionando, pero no podemos quedarnos aquí siempre llorando y haciéndonos las víctimas. El arrepentimiento es esencial para nuestra intercesión, pero no es un charco donde nos quedamos a chapuzar. El arrepentimiento es un verbo, es una acción, es un acto de movimiento para seguir avanzando. Entonces, si el Espíritu Santo te muestra, debes de arrepentirte por esto, arrepiéntete porque hay un derecho legal al enemigo y no queremos que vaya y nos acuse ante Dios. Por eso es que te vas a arrepentir. Pero no es peco y me arrepiento. Y especialmente cuando es lo mismo, sigues cayendo lo mismo y ya eso es una iniquidad. Entonces, las oraciones de arrepentimiento son para avanzar, no para que tú te mantengas ahí en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Ahora, si bien es cierto, hay oraciones que el Espíritu Santo te va a llevar a hacerlas una y otra vez, pero no va a ser siempre, va a ser en ciertas ocasiones, a veces porque hay algo que se tiene que romper en el espíritu. Ahora tampoco debemos de poner resistencia cuando Dios trate con nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos muestre algo en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro corazón o en nuestra mente o cualquier otra área, debemos obrar rápidamente para podernos mover a la siguiente tarea. Entonces, digamos, tú estás orando una oración, acuérdense que yo solamente les entrego oración de arrepentimiento como ejemplo y es una oración general. No va específicamente a tu situación porque tu tía Pancha te traicionó y vas a orar específicamente para perdonar a tu tía Pancha. O sea, es una oración general, pero tú ya aprendiendo y escuchando, ya vas a saber cómo orar para perdonar a tu tía. ¿Me explico? Después de esta clase, yo les voy a entregar una oración de arrepentimiento y renunciación que va a quitar algunos derechos legales. Puede que todos o puede que no todos, porque yo no sé qué hay en tu línea sanguínea. Eso te lo va a revelar el Espíritu Santo. Pero yo voy a tratar de que en esta oración de arrepentimiento y renunciación abarque muchas áreas. Yo estoy haciendo todo lo posible de buscar en la palabra lo que Dios menciona como pecado, que es desagradable ante Él. Obviamente no les prometo que todos los pecados van a estar ahí, ¿verdad? En la oración, pero voy a tratar de que los más comunes sí estén ahí para que ustedes se arrepientan y hagan la renunciación
para quitar el derecho legal del enemigo, porque nosotros lo que estamos peleando aquí es el poder del enemigo sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestros hijos, nuestro linaje, porque se siguen manifestando divorcios en nuestro hogar. Mi abuela se divorció, mi madre se divorció, yo me divorcié y ahora mi hija se está divorciando y mi nieta también. Son patrones, hay una legalidad, hay un demonio trabajando en la línea sanguínea. Entonces, para eso es que se hace una oración de arrepentimiento y renunciación, quitando derechos legales para ir removiendo y sacando ese demonio de tu línea sanguínea. Ese es el objetivo de las oraciones de arrepentimiento y renunciación. No es que Dios no te haya perdonado cuando tú lo aceptaste como único Señor y Salvador. Y no es que, o sea, Dios te quiera tener todo el tiempo ahí, ¿verdad? Arrepintiéndote, y no es que Dios te condene y haga culpabilidad, no. Lo que queremos sacar es al enemigo de nuestra vida. Queremos sacar al enemigo de nuestra descendencia. Ya de nuestros antepasados no podemos hacer nada, pero no podemos seguir dando la misma herencia espiritual. No podemos seguir heredando lo mismo, los mismos patrones de drogadicción, los mismos patrones de alcoholismo, los mismos patrones de mamá soltera, los mismos patrones de divorcio, los mismos patrones de prostitución, los mismos patrones de aborto. ¿Me explico? Eso es lo que queremos sacar para que nuestra línea se limpie y que nuestros hijos no tengan que afrontar todo lo que nosotros estamos afrontando, para que nuestra línea sanguínea, nuestro linaje, nuestra descendencia, las generaciones venideras conozcan al Señor y tengan una vida más abundante, más bendecida que lo tenemos nosotros. Ahora, si tú no destruyes esto y tú no saques esto porque has sido llamado a reparar muros, si tú no lo destruyes, si tú dices, yo no quiero hacer el trabajo, es muy pesado, no puedo, no tengo lo que se necesita para hacerlo. Si no lo haces tú, lo tendrán que hacer tus hijos. Ahora, cada generación que pasa se pone más difícil. Entonces, si ha sido difícil para ti, salir de las drogas, poder encontrar un hogar estable, poder tener trabajo estable. O sea, imagínate lo que le viene a tus hijos o a tus nietos, a las siguientes generaciones. Esto solamente va a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Queremos seguir viviendo igual, ya eso se volvió una iniquidad. Entonces, Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no puede estar contigo ni ponerse de acuerdo contigo cuando tú estás rebelde. Entonces, por eso has sido llamado a reparar muros, a reparar ese puente entre Dios y tu línea sanguínea, a volver a hacer esa conexión, esa reconciliación con Dios, para poder sacar todo esto de tu linaje, que ya viene de muchas generaciones atrás. ¿Por qué? Porque nadie ha tenido la valentía de pararse y a la brecha, de pararse y decir no más. Esto no seguirá más en mis generaciones, en mi descendencia, en mi línea sanguínea. Entonces, en la oración que yo les voy a entregar en un siguiente video, voy a hacer, porque como vemos ya vamos aquí a una hora, en el video que yo les voy a entregar de la oración de arrepentimiento y renunciación, la voy a hacer en un solo video para que si la tienen que volver a escuchar, nada más escuchen la oración. Ahora allí va a haber un patrón de arrepentimiento y de renunciación. Si yo no menciono alguno de los pecados o iniquidades que tú crees que debería estar ahí, entonces tú usarás ese mismo patrón de oración para arrepentirte y renunciar a ese pecado o a esa iniquidad. O ya sea que el Espíritu Santo te revele una iniquidad específica en tu linaje, en tu familia, que tú debes confesar y arrepentirte, entonces lo vas a hacer usando el mismo patrón. Una vez escuches la oración, entenderás de lo que hablo. Porque acuérdense, estas oraciones, estas clases están siendo personalizadas.
yo estoy siendo usada como un vaso, un instrumento, pero todo lo que yo estoy hablando se va a aplicar a tu necesidad o al área que el Espíritu Santo está trabajando en ti o que quiere restaurar. Ahora, este módulo es de lavamiento, que significa arrepentimiento, renunciación y perdón. Esto te santificará para que tú puedas orar e interceder ante Dios y para que tus oraciones sean escuchadas. Esto limpia el camino para la guerra espiritual. Ahora, no quitará del todo el contraataque, pero sí disminuirá, ya que habrás removido los derechos legales que el enemigo tenía sobre ti y tu linaje. Todos los días, cuando te presentes ante Dios en oración, tendrás que arrepentirte. O sea, esto es un estilo de vida. Quiero que entiendan que es un estilo de vida. Ahora, cuando tú te levantes, ¿verdad? O te presentes delante de Dios en oración, no necesariamente vas a hacer otra vez esta oración de arrepentimiento todos los días. Bueno, al menos de que el Espíritu Santo te lo indique, pues ya ahí sí ya es otra cosa. Pero entiendo yo que somos humanos imperfectos y pues podemos pecar. Entonces tú harás el trabajo de arrepentirte. Claro, esto debe ser genuinamente, que tu corazón de verdad, verdaderamente lo quiera. Tú pedirás perdón a Dios por lo que hayas cometido durante el día o el día anterior o cuando haya sucedido o que el Espíritu Santo te traiga pues convicción de pecado, ¿no? Em, Te pones a cuentas con Dios antes de entrar a oración o hacer guerra espiritual para quitar todo derecho del enemigo y pues así lo vas a ir haciendo todos los días. Esto es tu protección. Esto va a ser una protección para ti y tu familia. No es me arrepentí una vez y ya, o sea, ya para siempre, ya nunca más me voy a arrepentir. Porque fallamos. Ahora, si bien vieron la clase de liberación y si no la has visto y estás escuchando este video por medio de YouTube, suscríbete a la escuela de discipulado, ahí lo vas a ver. Ahora, como decía, ya se me fue hasta el hilo. Déjenme, fijo a ver en dónde estaba, permítanme. Bueno, no sé en qué me quedé, pero lo que les estaba diciendo, lo que les quiero decir es que mm, ustedes pueden volver a ver esta oración de renunciación y arrepentimiento. Y como les digo, o sea, no es que se van a hacer la oración todo el tiempo, al menos de que el Espíritu Santo se lo indique o que ¿verdad? Ustedes, no sé, ustedes van a saber cuándo la tienen que volver a hacer, la pueden volver a hacer o hasta que ustedes sientan que aquello que por lo que están orando se rompió, entonces vienen y hacen la oración nuevamente de arrepentimiento y renunciación, pero todos los días de su vida ustedes tienen que limpiarse, lavarse, especialmente si van a estar orando por alguien, intercediendo por alguien, si quieren ver un cambio, si quieren ver el cambio en su línea sanguínea, todos los días tenemos que arrepentirnos. A lo mejor no por lo mismo, pero sí tenemos que venir con un corazón humilde ante Dios, reconociendo, ¿verdad?, que hemos fallado en lo que tú le hayas fallado y te pones a cuentas con Dios y quitas esa legalidad del enemigo para que no te esté acusando. Recordemos que la piedra a veces necesita varios golpes antes de quebrarse. Como se los dije, la oración va a estar disponible en YouTube para que ustedes vayan al canal, se suscriban y la vuelvan a hacer cuando sea necesario. O si la quieren compartir a alguien también. Ahora, si ustedes vuelven a caer, como les menciono, en estas iniquidades como fornicación, adulterio, idolatría, pues sugiero que vuelvan y hagan de nuevo la oración para retirar toda legalidad del enemigo. Pero no es nada más arrepentirse y pedir perdón, sino que haya un cambio de estilo de vida, de comportamiento en nosotros.
Mientras estén haciendo la oración de arrepentimiento y renunciación, pongan atención a lo que el Espíritu Santo les revele, o si hay manifestaciones, pongan atención a lo que se les esté mostrando. Si el Espíritu Santo les muestra algo, tomen acción inmediatamente, arrepiéntanse y renuncien para que cierren esa puerta. Ejemplo, estás haciendo la oración de renunciación, ¿verdad? De arrepentimiento. Y de pronto te acuerdas que cuando estabas chiquita, iba tu prima corriendo y le metiste el pie para que se cayera, para que tropezara. Y mientras estás haciendo la oración, tú estás pensando en eso. O sea, eso no es porque sí, nada más porque sí, o porque el diablo te lo va a poner para... O sea, el Espíritu Santo te lo está mostrando para que te arrepientas, porque tú causaste la caída de otra persona. Y a lo mejor eso abre puerta para que entre un demonio y tú sigas cayendo y sigas tropezando y sigas, me explico, entonces tú pides perdón en ese momento, puedes pausar el video y le pides perdón a Dios y le dices, perdóname Señor, porque cuando tenía 10 años iba mi prima corriendo y yo le puse el pie para que tropezara, porque me caía gorda y era bien llorona y no la soportaba. Perdóname, Señor. Obviamente ya son unas adultas, no lo vas a hacer, ¿verdad? Bueno, espero que no. No lo vas a hacer ya de grande, era cosas tal vez hasta de niños, pero si el Espíritu Santo te lo está mostrando, acuérdense que el enemigo trata de usar lo que sea, cualquier puerta abierta para entrar a tu vida y destruirte. Entonces, ese es como que el objetivo o como que el punto que quiero que entiendan, que no lo están haciendo nada más, o sea, por ustedes para limpiarse, para estar bien delante de Dios, para cuidar su corazón, para que su corazón esté limpio, sino también porque se abre una puerta al enemigo y esas puertas abiertas no dejan que tú crezcas espiritualmente, no dejan que tú avances, te tienen atado, te tienen atada ahí. Y a veces son por cosas que tú haces aún hasta de niños. Yo lo he dicho en otras clases o en otros videos o la gente que me conoce de años que no todos los niños van a ir al cielo. La gente cree que, oh, porque son niños van a ir al cielo. No. Ah, ah. Porque uno de niño hace muchas travesuras, ya viene con esa naturaleza mala. Por eso necesita uno, tener ya conocimiento, ¿me entiendes? Sentido común para aceptar a Cristo a cierta edad y entregar nuestra vida a Cristo. Entonces, esos son los tipos de cosas que tú vas a pausar el video, vas a tomar acción inmediatamente, te vas a arrepentir, vas a renunciar y vas a cerrar esa puerta para quitar todo derecho legal del enemigo. Ahora, después de esta oración de renunciación y arrepentimiento que viene en el siguiente video, van a trabajar el perdón después de ahí. El perdón es esencial para tu lavamiento, purificación y santificación, porque hay demonios que no se van a ir o no se van ni siquiera a manifestar, se van a esconder detrás de tu falta de perdón. Y no queremos eso porque queremos ser verdaderamente libres. Ahora, el perdón es una decisión y no una emoción. El perdón te beneficia a ti, a nadie más. La primera oración de perdón que van a hacer después, ¿verdad? De este módulo, sigue un siguiente módulo donde van a trabajar el perdón. Después de la primera oración de perdón general, van a hacer una oración de perdón con detalles más específicos para librarte a ti. Luego van a hacer una oración de perdón personalizada. Ahí tú tendrás que trabajarlo con el Espíritu Santo para que te revele si tienes alguna falta de perdón, rencor, resentimiento hacia una persona y la vas a perdonar por nombre. La tendrás que hacer por cada persona que el Espíritu Santo te revele o que
tú todavía sientas algo en contra de esa persona. Luego vas a hacer otra oración de perdón para ti mismo, para ti misma. Esa sería la última oración. Son en total 4 oraciones. Igual, esto es para cubrir todas tus bases. El perdón es parte de tu sanidad, aparte que la palabra dice, y perdonaos, válgame, hoy sí que no puedo hablar, se me traba mucho la lengua, se me lengua la traba. Dice, y perdonaos, no sé por qué dice así de otra manera, aquí lo estoy leyendo mal. Dice, y perdonaos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Entonces, van a hacer primero la oración de arrepentimiento y renunciación y luego de ahí van a trabajar el perdón. Van a perdonar a quienes les hicieron daño. Van a perdonarse a sí mismos y luego pues el perdón así como que personalizado. Puede que te lo dé todo en un día el Espíritu Santo, puede que no, puede que a lo mejor van a pasar 2, 3 semanas y Dios te va a traer a alguien a memoria, entonces regresas y perdonas específicamente, haces esa oración por esa persona. Ahora, ¿por qué es importante sanar? Aunque no voy a hablar en detalle acerca de esto aquí, va a haber una clase aparte donde vamos a tocar el tema de los fragmentos del alma o del alma fragmentada o quebrada. Pero ¿por qué es importante sanar? Cuando sufres un trauma, tu alma se cuartea, se fragmenta. Y eso da lugar para que demonios y los brujos o brujas se coloquen ahí. Ahí es donde viven o se esconden. Por eso es que el objetivo del enemigo es herirte desde muy pequeño o pequeña, desde muy joven, para que cuando seas adulto seas disfuncional. Estas quebraduras alojan a los demonios. Entonces a veces no tienen un derecho legal en el aspecto de que ya no estás pecando, ya dejaste de mentir, ya dejaste de usar droga, ya dejaste de fornicar, pero sigues todavía luchando, batallando, es porque hay falta de perdón, no has sanado o tu alma fue quebrada. Un pedazo de ti fue arrancado, fue quebrado con cierto trauma. Entonces queda un vacío. Así como ven en esta imagen, la persona cuarteada. De hecho, de aquí es de donde viene como que el doble personalidad, como lo bipolar y todo eso. Las personas que dicen que tienen unos, ¿cómo se dice? Alter egos, o que tienen otras personalidades en ellos, es esto, que se fragmenta el alma, se parte en dos o se parte en otros pedazos. Entonces, esa también es otra razón por qué debes trabajar en tu carácter y en tu inteligencia emocional para que no seas herido o herida tan fácilmente, porque estas heridas albergan demonios, esas quebraduras alojan demonios. Y si te fijas, el enemigo siempre manda gente a que te hiera para quebrantar tu alma. Salmo 23 habla de restaurar el alma, cuando dice, confortará mi alma. Cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. En el origen, ustedes ya lo pueden ir a buscar, ya les enseñé cómo. En la Biblia de letra azul, ahí ustedes pueden ver el origen de la palabra. Y ahí habla de restaurar, dice que de regresar, de volver al origen, de algo que se regresa, que se devuelve, de algo que retorna. Entonces, esto habla del alma quebrantada o del alma fragmentada. Cuando tú tienes ciertos
traumas o ciertos eventos que pasan en tu vida, se rompe tu alma y de hecho tú puedes dejar pedazos de tu alma tanto en otra persona como en lugares, en situaciones. Entonces, dice Jesús que Él nos llamó a sanar a los quebrantados de corazón, que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Corazón es alma quebrantada, corazón quebrantado, alma quebrantada. Entonces, en esos cuarteos que ves ahí, ¿verdad? En la imagen, en esas hendiduras, ahí se colocan los demonios, los brujos y las brujas. Entonces hay cosas que tú haces o dobles personalidades o de hecho puedes escuchar voces. No voy a entrar mucho en detalle en todo esto, pero es porque a veces hay demonios alojados ahí o brujos y brujas, espíritus humanos alojados ahí y hay que sacarlos. Cuando la palabra habla de quebrantados de corazón, habla de quebrantados del alma. Reitero. Y hay demonios que aunque tú los eches fuera, no se van porque la herida sigue abierta por falta de perdón y por eso no eres libre. El alma necesita ser sanada y restaurada. Te digo todo esto para decirte que debes pasar por el proceso de purificación para que cuando vayas a la guerra tus heridas estén sanadas, para que tú puedas cerrar, para que haya lo menos posible, para que tú des lo menos que tú puedas, o sea, ¿cómo te puedo decir? Para que no le des lugar al enemigo. Lo menos que tú puedas darle cabida al enemigo, mejor. Entonces debes de sanar, debes de pasar por este proceso de arrepentimiento, de renunciación, de purificación, para que tú vayas cerrando puertas y vayas sanando heridas, vayas recogiendo los fragmentos de tu alma. Si hicieron la última oración, ustedes vieron cómo lo mencioné ahí, la última oración de liberación que fue acerca de la música mundana o secular. Recomiendo que primero escuches las oraciones, la oración de arrepentimiento y renunciación y todas las oraciones de perdón, que repases los versículos bíblicos si es que los cito ahí y cuando ya hayas recibido la administración, entonces ya la segunda vez la repites o repites la oración y acuérdate que tienes que hacer todo con entendimiento. Ahora, si tú ya me conoces de años y ya pues confías en mí, sabes que no te voy a dar ninguna oración pues contraria, ¿verdad? A lo que Dios manda, pues puedes hacerla directamente. Pero para aquellos que son nuevos, que es primera vez que se cruzan con uno de mis videos o que no me conocen, pues ustedes pueden escuchar primero la oración para que vean qué es lo que van a repetir y ya cuando ya la hayan escuchado, pues ya la repiten, ¿verdad? Una vez hayas hecho las oraciones, debes mantenerte. Si alguien viene y te ofende, deberás hacer el trabajo, perdonar a la persona, echar fuera al demonio y sellar la grieta, así como te lo explico en la clase, para no dar cabida al enemigo. Uno de los demonios principales encargados en fragmentar el alma es el leviatán o el orgullo, y siempre lo acompaña el espíritu de ofensa. Por eso no debes de ser orgulloso o orgullosa porque te ofendes rápidamente y la ofensa fragmenta tu alma. No debes de ser sentido o sentida por cualquier cosa porque eso fragmenta tu alma. Y entre más fragmentada el alma, más capacidad de alojar demonios y brujos.
Debes de detenerte antes de sentirte ofendido, reaccionar rápidamente y perdonar. No aceptar la ofensa, haya sido intencional o no haya sido intencional de parte de la otra persona. Perdona, perdona, perdona. No es por ellos, es por ti. El tú perdonar a la otra persona no nos va a librar de las consecuencias de sus acciones o de sus actos, pero a ti sí te sana y te libera y te mantiene libre, cerrada, para que el enemigo no venga y tome lugar en ti. Recuerda lo que dice la palabra en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, siempre recuerda que debemos, y yo sé que es difícil porque yo lo he vivido, yo he batallado con esto, no crean que esta administración se las estoy dando a ustedes como dictadora, o sea, es un trabajo que Dios ya hizo en mí, que ya me confrontó, que me está confrontando, que yo estoy trabajando. No se los digo porque yo estoy perfecta y es un defecto que veo en ti, lo tienes que hacer. No, yo te lo digo porque yo lo estoy viviendo, yo ya viví parte de este proceso. Entonces, todo lo que una persona te haga, aunque te ofenda, tarde que temprano, lo va a pagar en esta vida. ¿Se lo deseamos? Claro que no, porque la palabra dice que no debemos de desear nada mal contra nuestro prójimo, ¿verdad? Pero es una ley, ya es un principio, por eso te la estoy dando aquí. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Todos van a tener paga por sus acciones, nosotros también. Si nosotros actuamos mal contra una persona, también la vamos a pagar, lo vamos a cosechar. Por eso debemos de arrepentirnos y pedirnos perdón. Y es más fácil que tú pidas perdón y te arrepientas, aunque no siempre se anula la consecuencia. Debo dejar eso claro, pero tú, por lo menos Dios ve la intención de tu corazón y no permites que eso se agrave o se agrande. Entonces, porque tú perdones a una persona no quiere decir que la tengas que invitar nuevamente a tu vida, ni que tengas que, pues sí, introducirla nuevamente a tu vida, ni mucho menos, ni quiere decir que va a anular la consecuencia de sus actos. Porque esa persona, ¿verdad? Cada acción tiene pues reacción, una consecuencia. Entonces, cada quien va a cosechar lo que sembró, pero esto es para ti, para tu sanidad. No porque tú los perdones quiere decir que ellos se van a librar del castigo, de la consecuencia. Y no es porque tú le desees mal a la persona, ni quiero que le desees mal, ni mucho menos. Pero si eso te trae un poco de paz y de alivio para que tú perdones, ¿verdad? Por eso te lo digo. O sea, tú vas a perdonar por ti, por el bien tuyo, por beneficio tuyo. Tú vas a perdonar a la persona, vas a soltar el perdón y pues ya Dios que se encargue de lo demás. ¿Estamos? Entonces, de aquí va a seguir la oración de arrepentimiento y renunciación. Ya tengo las otras clases grabadas que voy a anexar en este proceso de purificación y son las oraciones del perdón. Las van a, como les digo, las van a orar. Si quieren escucharlas antes de declararlas, me parece perfecto. Y luego ya las declaran y eso es la clase de arrepentimiento y renunciación. De ahí sigue una clase de perdón. Van a ser 4, me parece, 4 oraciones de ahí. Pero ya en esos próximos videos van a ser las puras oraciones. O sea, no va a haber ministración, no va a haber clases, lo que quiero decir. Va a ser solo ministración. Ustedes
perdón, no va a haber ministración, va a haber solo oración. Entonces, nada más es orarlas, repetirlas, em, ponerse a cuentas con Dios y luego ya siguen a la siguiente y la siguiente, que son como cinco clases o 5 videos que van a ver después de esta. ¿Estamos? Bueno, entonces es todo por mi parte en esta clase. Ya saben, dudas y preguntas pueden escribirme a través de la escuela de discipulado o al correo electrónico em, para poder contactarse conmigo, ¿ok? Hemos terminado. Gracias una vez más por darme la oportunidad de compartir esta administración. Siempre lleva todo en oración, en súplica y acción de gracias al Padre. Recuerda que el Espíritu Santo es tu guía. Él te llevará a todo camino de luz y verdad. Mi oración es que tus pasos sean ordenados por Yahweh, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, nuestro Dios, te instruya y te enseñe lo recto y que encuentres lo que estás buscando en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros somos Vanguardia, reparando muros.